Así que si les parece bien, damos inicio al orden del día que tenemos para esta tarde, que empezamos con una comparecencia conjunta solicitada por el Grupo Parlamentario de Podemos, por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Parlamentario Socialista en relación a la gestión de los parques naturales de Andalucía. Para esa comparecencia, obviamente, tiene en primer lugar la palabra el señor consejero. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Y encantado de comparecer en esta primera comisión de medio ambiente del curso político. Ya tuvimos debates interesantes en el pleno de la semana pasada relacionados con esta consejería, con las competencias que gestionamos en la consejería, pero hoy tenemos ante nosotros una amplia comisión en la que vamos a repasar diversos temas y, como siempre digo, estoy encantado de hacerlo. El primero es sobre algo tan importante en nuestra comunidad autónoma como es la gestión de los parques naturales. Y vuelvo a decir que agradezco esta oportunidad para acercar la gestión que la Consejería hace de los parques desde hace años. Puedo asegurar, con carácter previo, que dada la importancia que tiene para nosotros esta figura de protección, la mejora de su administración y gestión es un reto permanente en el que queremos contar con la colaboración de todos los agentes implicados, que son muchos. No podía ser de otra forma, dadas las características de estos espacios de gran extensión, que incluyen municipios enteros y en los que se hace patente a diario la interacción entre los intereses públicos, los intereses privados y, en resumidas cuentas, entre el medio natural y la ciudadanía. En Andalucía existen 24 parques naturales distribuidos por todas las provincias que en conjunto alcanzan una superficie cercana a 1,5 millones de hectáreas. Supera ampliamente el 1.400.000 hectáreas, lo que supone aproximadamente el 16,3% del territorio andaluz y algo más del 50% de la superficie protegida total en nuestra comunidad autónoma. Estos espacios, declarados protegidos por la legislación autonómica, gozan igualmente de otras figuras de protección y reconocimiento de carácter internacional. Incluso en su interior hay zonas o áreas de reserva que gozan de la máxima protección. Nuestros parques están declarados bien como zonas especiales de protección para las aves, las célebres zonas CEPA, o bien como zonas especiales de conservación, coexistiendo ambas figuras en un número muy importante de casos. El reconocimiento internacional se plasma en las declaraciones de reservas de la biosfera, sitios Ramsar, geoparques y patrimonio de la humanidad, que si bien no suponen una protección reglamentada, sí otorgan a los mismos un estatus de gran prestigio. En la década de los años 80 se produjeron las primeras declaraciones de parques naturales andaluces. Los pioneros fueron las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra de Grazalema, Sierra Susbética, Cabo de Gata Níjar y Sierra María Los Vélez. Por cierto, hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado el inicio de la redacción del segundo Plan de Desarrollo Sostenible de Sierra María Los Vélez. Pero el verdadero hito histórico lo encontramos en la aprobación de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. Con esto
Ahora sí se escucha perfectamente. Vamos a hacer eso, seguimos. Si hay algún problema, pues ya reiniciamos de otra forma. Ahora sí. Todavía tengo calcetines nuevos, o sea que... y camisa, que tengo un calor. Bueno, pues tras este breve lapsus se han enterado directamente pues, sus señorías. Es decir, se va a preparar otra sala en el momento que hubiera alguna contingencia, pues nos trasladamos directamente a la otra sala para continuar con la sesión. Sigue en el uso de la palabra el señor consejero. Bien, bueno, pues estaba comentando que en la red de espacios naturales protegidos de Andalucía los pioneros fueron las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, la Sierra de Grazalema, Sierras Uzbéticas, Cabo de Gata-Níjar y Sierra María Los Vélez, del cual se ha aprobado esta mañana el inicio de los trabajos del segundo Plan de Desarrollo Sostenible. Pero el hito histórico, el antes y el después, lo encontramos en la aprobación de la Ley 2/1989 de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. Con esta ley, Andalucía aprobaba su inventario de figuras de protección y comenzaba a trabajar en red en pro de la conservación, gestión y mejora de un enorme patrimonio natural. A los 5 parques naturales ya declarados se sumaron 17 más, entre los que se encontraban Aracena y Picos de Aroche, los Alcornocales y Sierra de las Nieves, por mencionar algunos de los más conocidos. La lista de los parques naturales andaluces llegaba al número total que existe en la actualidad, con las declaraciones de los parques de Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, en las provincias de Granada y Málaga, mediante el decreto 191/1999, y el Estrecho, en la de Cádiz, por medio del decreto 57/2003. Señorías, el esfuerzo que la Junta de Andalucía ha invertido en la conservación y gestión de estos espacios a lo largo de todos estos años ha sido considerable y, sin lugar a dudas, se incrementará en los años venideros. Puedo afirmar con rotundidad que los parques naturales de Andalucía son los más ordenados, los más planificados, los que cuentan con una gestión más completa y en los que existe una mayor y más intensa participación ciudadana, así como los más evaluados. Cada uno de estos espacios naturales articula un ámbito administrativo modélico del que es difícil encontrar réplica. Realizando un breve repaso por los elementos clave de este marco administrativo, encontramos 2 instrumentos de planificación: el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, el POR, y el Plan Rector de Uso y Gestión, el PRUG. El primero de ellos, como sabrán, es un instrumento estratégico de ordenación general en el que se distribuyen y asignan los distintos aprovechamientos de acuerdo con la capacidad de los ecosistemas. El PRUG, por su parte, se encarga de la planificación orientada al uso y la gestión, estableciendo con detalle las condiciones de los usos compatibles y determinando las líneas estratégicas de actuación pública. Actualmente, la Junta de Andalucía está abordando la redacción y puesta en marcha de la tercera generación de estos planes para todos nuestros parques. El espacio natural de Doñana ya cuenta con ellos, como todos sabemos, desde el pasado mes de agosto. De la misma forma, cada uno de estos espacios disfruta de un órgano de gestión propio, encabezado por el director, así como un órgano de participación específico que se reúne normalmente al menos 2 veces al año. También es importante mencionar la programación anual de trabajo y la memoria anual de resultados y actividades, suponiendo esta última un valioso instrumento de evaluación y control. Además, se presentan al órgano de participación para su debate e informe.
Además de lo mencionado, muchos de estos espacios son evaluados externamente por diferentes organismos como consecuencia de su adscripción a convenios o acuerdos internacionales. También, como ya se expuso en sede parlamentaria, los parques naturales tienen implantado desde 2002 un sistema de gestión ambiental conforme a la norma UNE/EN ISO 14001 de 2004, concretamente sobre la gestión forestal y el uso público. La última certificación es la correspondiente al periodo de marzo de 2014 a marzo de 2017. Con esta certificación se consigue un reconocimiento público a la gestión y es una muestra más del compromiso de los gestores y de este Gobierno con estas joyas que tenemos la suerte de tener en Andalucía. Señorías, el balance de gestión que presentan los parques naturales, a nuestro juicio, lo consideramos como bastante positivo. Los años de crisis económica se han ido sorteando, manteniendo los servicios a la ciudadanía que se venían prestando. Es cierto que con recursos muy limitados, pero sin que se hayan visto afectados los servicios esenciales que permiten la conservación y el uso sostenible de sus recursos naturales. Esta gestión que realiza la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio parte de la apuesta por una gestión forestal sostenible que puede nombrarse como una de las bases sobre las que descansa buena parte de la calidad de nuestros espacios naturales. La regeneración, persistencia y conservación de las masas forestales, las repoblaciones, así como la mejora del estado fitosanitario de todas ellas, permite la obtención de ecosistemas más resistentes a las adversidades meteorológicas, los incendios y al cambio global. Pese a reconocer que nos enfrentamos a problemas importantes, como por ejemplo es la seca del encinar. De igual forma, permite conformar un modelo de aprovechamientos forestales y agroforestales más racional y equilibrado, acorde a las necesidades de conservación sostenible de los parques naturales. El desarrollo de actuaciones para la recuperación y conservación de la biodiversidad y la geodiversidad se erige como otro de los pilares de esta gestión. Garantizar la conservación de la biodiversidad supone asegurar las funciones ambientales que desarrollan estos espacios y probablemente pues sea el sentido último de su existencia. Y se consigue así que los usos y aprovechamientos que nos brinda la naturaleza puedan ser utilizados. Para esto son numerosos los planes y programas implementados por la Consejería, que engloban multitud de acciones y proyectos de recuperación, restitución de poblaciones o seguimiento e inventario de especies, entre otras muchas. Como saben, se han desarrollado proyectos de gran importancia para la preservación de la biodiversidad de Andalucía, como la reintroducción del águila imperial, el águila pescadora, el quebrantahuesos o el lince ibérico, por citar algunos de los ejemplos más emblemáticos que todos conocemos. Estos planes han posibilitado la consolidación de nuevos núcleos de población y la reanudación de la cría y reproducción de estas especies en algunos de nuestros parques naturales. Otra parte fundamental, sin la cual resultaría imposible alcanzar una buena gestión, es la participación, sobre todo de la ciudadanía, algo a lo que ya hice referencia al principio. El buen funcionamiento y la conservación de nuestros parques es responsabilidad de todos. Por ello, a través de los órganos de participación, tanto la población local como cualquier sector de la sociedad interesado, puede contribuir a las decisiones que se tomen para el devenir futuro de estos enclaves. Contamos con 22 parques naturales, cuyos órganos de participación son las juntas rectoras, además de los 2 consejos de participación de los espacios naturales de Doñana y de Sierra Nevada, en cuyo espacio se incluyen pues los parques nacionales de Doñana y de Sierra Nevada, pero que se gestionan de manera conjunta. En total, estos órganos están conformados aproximadamente por 1.600 miembros, que intervienen en su actividad de forma desinteresada. A modo de ejemplo, cabe indicar que el pasado año 2015 las juntas y consejos celebraron 42 reuniones. En estos órganos colegiados se han tratado un gran número de asuntos, los de carácter reglado y periódico, como informar sobre los instrumentos de planificación, el programa anual de actuaciones o la aprobación de la memoria anual de actividades y resultados. También muchos específicos y singulares, como los relativos a periodos de caza y pesca, planes urbanísticos, informes de actividades, entre otros.
La profundidad de la participación es tal que podemos afirmar que todos los temas de interés de los parques naturales andaluces han sido objeto de presentación y de debate en estos órganos colegiados. La gestión preventiva de los parques naturales reviste igualmente una importancia capital a la hora de su eficaz protección. Por aplicación de normativa comunitaria, nacional o autonómica, los planes y proyectos que vayan a ejecutarse en espacios naturales protegidos, espacios protegidos Red Natura 2000 y áreas de especial protección por convenios internacionales, deben someterse a un procedimiento de evaluación que determine la no afección significativa a los valores naturales. En lo que se refiere a actividades que necesitan autorización, se vienen resolviendo unas 12.000 al año, relativas a actividades deportivas y recreativas, infraestructuras, tránsito y otras, todas ellas sometidas a un riguroso condicionado ambiental. Por último, la gestión del uso público de estos espacios es de la misma forma un punto de elevada importancia en la gestión de nuestros parques naturales. Como patrimonio de todos los andaluces y andaluzas que son, al igual que de todas aquellas personas que visitan nuestra tierra, esta Administración dedica importantes esfuerzos en diversificar y mejorar la calidad de la oferta de uso público y turístico para el disfrute de los mismos. En los últimos años, la Consejería ha centrado sus esfuerzos en actualizar, adecuar y mejorar las dotaciones y la calidad de los equipamientos, también en fomentar el uso público en zonas menos conocidas y demandadas, en sintonía con el grado de desarrollo de cada parque natural. En este sentido, los equipamientos de acogida e información han experimentado mejoras importantes con la adecuación y actualización de la red de centros de visitantes o la apertura de puntos de información. Hoy día están funcionando del orden de 1.000 equipamientos, entre ellos 66 centros de recepción e información, centros de visitantes, puntos de información, ecomuseos y 2.500 kilómetros de senderos, y puede decirse que cada año participan en los programas de visita y actividades organizados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio miles de personas. Así, a modo de ejemplo, en los servicios ofertados directamente por la Consejería durante 2015 participaron más de 74.500 personas. Como les decía anteriormente, muchos de nuestros parques son evaluados externamente por organismos internacionales que acreditan la buena gestión y conservación de la que gozan. No puedo acabar esta intervención sin mencionar el mayor reconocimiento a nivel mundial que ostentan dos de nuestros espacios protegidos, como es la inclusión en la lista verde de áreas protegidas desarrollada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En contraposición con las listas rojas, que resaltan las amenazas, la lista verde busca reconocer y premiar la administración y la gestión eficaz y equitativa de las áreas protegidas. Para ello, la UICN, con la participación de varios países colaboradores, ha desarrollado un estándar global de calidad que se basa en 4 pilares fundamentales: el diseño del área, su gobernanza, su gestión y los resultados de conservación que ofrece, premiando con su reconocimiento a los espacios más sobresalientes en el global de estas materias. La fase piloto de esta iniciativa tuvo lugar durante 2014 y en el último Congreso Mundial de Parques, celebrado en Sídney en noviembre de 2014, el espacio natural Sierra Nevada, Parque Nacional y Parque Natural, fue incluido entre los 24 espacios mundiales que accedieron a la lista verde. Posteriormente, a finales del mes de julio de 2015, hace poco más de un año, se incluyó el espacio natural de Doñana. Junto al anterior, son los primeros espacios distinguidos con este reconocimiento en España, y existen otras 6 áreas protegidas en toda la Unión Europea incluidas en la lista verde. Es decir, de 8 áreas protegidas que hay en el continente, 2 son andaluzas, el 25%. Todos los resultados positivos y reconocimientos internacionales que se alcanzan no hacen más que incentivar a la Consejería para seguir cuidando y protegiendo cada rincón de estos parques. Nuestro cometido es asegurar no solo su legado al futuro, sino también el que estos espacios sean espacios vivos que funcionen como motores de desarrollo y bienestar de los ciudadanos que los habitan. En este sentido, seguiremos apostando por el modelo seguido hasta el momento, sumando todas aquellas mejoras que los nuevos tiempos demanden para seguir en vanguardia, como estamos desde los años 80 del pasado siglo. Para concluir, permítanme que lo haga con un deseo:
el deseo de contar muy pronto con un nuevo parque nacional dentro de nuestra comunidad, el Parque Nacional, futuro Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. Esta declaración, sin duda, redundará en la protección de sistemas naturales netamente andaluces, hasta ahora ausentes de la red de parques nacionales, como son los pinzapares o los afloramientos de rocas plutónicas denominadas peridotitas, que sustentan una singular vegetación. El proceso de la declaración de esta nueva figura nace del acuerdo adoptado por los municipios y la mancomunidad de la zona y cuenta con el parecer favorable de la Administración del Estado, esperando que se sustancie a lo largo del presente año con la aprobación de una propuesta inicial que incumbe tanto al Consejo de Gobierno como al Consejo de Ministros. La Junta de Andalucía está impulsando esta iniciativa, tanto a nivel técnico como institucional, y se ha elaborado en 2014 la propuesta de delimitación del Parque Nacional. Queremos contar con la población local, dándoles a conocer las características de los parques nacionales y los beneficios de su declaración.
Damos por terminado el turno de presentación. Lo único que no se ha escuchado es la última frase del consejero, que vamos, que le resumo que era dando las gracias por la intervención, básicamente. Empezamos entonces el turno de los grupos que han solicitado la comparecencia, de menor a mayor. Saben que tienen ustedes un turno de 7 minutos en esta primera intervención. Después vendrá la posibilidad de la palabra para los que no han sido solicitantes de esta comparecencia. Tienen 3 minutos. Hablará el consejero y los proponentes de esta comparecencia tienen la posibilidad de utilizar otros 3 minutos más en su intervención, cerrando, como no puede ser de otra manera, el consejero. Así que, si les parece bien, tiene la palabra la señora García Bueno en nombre del Grupo Parlamentario de Podemos. Ahora sí. Esperemos que hoy... Bueno, muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, han transcurrido más de 25 años desde la declaración de la mayoría de los parques nacionales de Andalucía. Muchos sectores sociales que acogieron la idea con gran interés constatan que no se han cubierto las expectativas creadas. A esto se le suma que la evaluación de los órganos de participación, como son las juntas rectoras, a la que usted hacía referencia en su comparecencia, en los últimos 15 años han ido perdiendo dinamismo y competencia, pasando a ser, en muchos casos, meras reuniones informativas de carácter anual, que levantan poco interés y con una asistencia irregular. A esta situación se ha llegado por los déficits acumulados en la gestión de los parques naturales y por la desidia de la Administración ambiental, que se limita a una gestión de mínimos dentro de los parques naturales. Creemos que hay algunos aspectos a mejorar dentro de la gestión y en el funcionamiento de las propias juntas rectoras. Con respecto a la gestión de los parques naturales, las perspectivas iniciales planteaban dotar a los parques naturales de una plantilla específica de profesionales dedicados a la gestión de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad, la dinamización socioeconómica, la educación ambiental y la gestión administrativa y del uso público. La realidad es que esto no se ha conseguido, estando la mayoría de los parques naturales con la única dedicación específica de la figura del director conservador, sin que se conozca cuáles son el resto de profesionales que intervienen en la gestión y ordenación del parque, aunque no sea de forma específica. Asimismo, el que los parques naturales no cuenten con un presupuesto específico, y eso se nos han quejado prácticamente de todos los parques, de gestión que permita conocer los recursos destinados a las distintas acciones del parque, ya sean forestal, conservación de la biodiversidad, uso público, infraestructuras rurales, fomento socioeconómico, etcétera, hace que la gestión e inversiones dependan de la disponibilidad de proyectos y partidas genéricas que no garantizan la estabilidad y que en muchos casos condenan a muchos espacios a una inacción durante largas temporadas. Para suplir esta deficiencia, por tanto, le plantearíamos las siguientes medidas. Establecer el cuadro técnico necesario para la gestión en los distintos parques naturales de Andalucía, con la dotación del personal necesario, bien sea específico o compartido con otros espacios o servicios, forestal, conservación de la biodiversidad, uso público. Esta estructura o plantilla de personal debe ser conocida por todos los usuarios de los parques naturales para que puedan dirigir sus iniciativas y demandas a los distintos responsables. También establecer un presupuesto específico de gastos e inversiones para cada parque natural, de forma que se pueda conocer el esfuerzo inversor y los distintos campos de acción, como un reconocimiento a la singularidad de estos espacios protegidos. Con respecto al funcionamiento de la Junta Rectora, el decreto 39/1997, por el que se regula la constitución, composición y funciones de la Junta Rectora de los parques naturales, establecía un buen punto de partida del papel que deberían tener estos órganos de participación en la gestión de los parques naturales. En su artículo 2 indicaba que las juntas rectoras tendrán funciones de control, vigilancia y participación ciudadana. Desgraciadamente, la realidad ha mostrado cómo la desidia administrativa
ha ido esquivando las funciones para convertirlas en meras reuniones informativas, como decía anteriormente. Para ello se comenzó a reducir sus convocatorias a la mínima expresión, es decir, una reunión anual, a no aportar la información necesaria. No se remitía la documentación necesaria, el orden del día llegaba con poca antelación, no aparecían los puntos mínimos que debían abordar la Junta Rectora, etcétera. Creemos que se debe facilitar al máximo la participación de los agentes sociales de la Junta Rectora, auténticos protagonistas de la participación ciudadana y de la corresponsabilidad de los residentes del espacio natural. Para ello, se debe de cuidar que la documentación necesaria en la convocatoria de las reuniones de comisiones y juntas se realicen con un plazo mínimo de 15 días y con todas las reuniones se celebren en jornada de tarde para permitir la asistencia. Creemos que periódicamente, al menos semestralmente, se debe realizar un seguimiento del cumplimiento de los distintos acuerdos adoptados. La Junta Rectora tendrá un presupuesto específico para que pueda planificar y gestionar algunas de sus funciones específicas, como promover la difusión de los valores del parque natural, facilitar la participación de los habitantes del parque, promover los estudios necesarios para la realización de los informes preceptivos, etcétera. Señor consejero, con respecto a la primera comparecencia que usted tuvo en esta comisión, nos hablaba pues de las medidas que iba a poner en práctica con respecto a los parques nacionales y nos informaba de lo que acaba también de informar hoy aquí, del Parque Natural Sierra de las Nieves, del que, como bien decía, hay una petición promovida por los alcaldes de los municipios que se comprenden en la Sierra de las Nieves y por la Junta Rectora del Espacio y por los propios vecinos, solicitando que el Parque de Sierra de las Nieves sea el tercer Parque Nacional de Andalucía, y nos informaba hace ya más de un año que la Consejería estaba inmersa en un amplio proceso de participación para recoger las propuestas. Y nos gustaría saber, ya ha hecho usted referencia en su comparecencia, en qué punto exactamente está el proceso de declaración de la Sierra de las Nieves como parque nacional. También con respecto a la ampliación del Parque Natural Sierra de Castril, que había una demanda de ampliación del Parque Natural Sierra de Castril hacia el sur, incorporando el curso bajo del río y su valle hasta el embalse del Negretín, del término municipal de Cortes de Baza de Granada, y hacia el este, integrando la Sierra de Sagra, del término municipal de Huétor y la Puebla de Don Fabrique, ambas de Granada, que la Junta de Andalucía dio el visto bueno para la ampliación a petición de los propios ayuntamientos de Huéscar y la Puebla de Don Fabrique, integrando la Sierra de la Sagra, y según se informó en la propia Junta Rectora del Parque Natural Sierra del Castril, en ella se pidió a la representante del Ayuntamiento de Castril que el Ayuntamiento se pronunciara sobre la petición de esta ampliación, aunque ya lo había formulado anteriormente, dado que entendían que era necesario el consenso por parte de todos los ayuntamientos. ¿No es así, señor consejero? Parece que el Ayuntamiento de Cabril aceptaría la ampliación hacia el este y la integración de la Sierra de la Sagra en un solo parque de Sierra de Castril y la Sagra, siempre y cuando la Junta de Andalucía aceptase la ampliación hacia el sur, del curso bajo del río hasta la desembocadura del embalse del Negrín. Por lo tanto, solicitan a la Consejería que se inicien esos estudios técnicos pertinentes para ajustar el nuevo perímetro del Parque Natural, tanto al sur del embalse del Negretí, en Cortes de Baza, como hacia el este de la Sierra de Sagra, Huesca y la Puebla de Don Fabrique. Otra de las necesidades que nos hablaban es la sustitución de la tubería de abastecimiento de Castril, que discurre dentro del propio parque, y esta tubería es de fibrocemento, que contiene amianto, una sustancia conocida por ser cancerígena. Es por lo que se le pide a la Consejería de Medio Ambiente que se aprueben las partidas presupuestarias que permitan la sustitución de dicha tubería que abastece Castril por otra tubería de materiales homologados. Otra de las ampliaciones a la que hacía referencia en su comparecencia era la ampliación
del Parque Natural de Despeñaperro. ¿En qué punto exactamente está esa ampliación, señor consejero? Una de las críticas que nos hacían llegar con respecto a los parques naturales es el permiso de proyectos ilegales de alto impacto ambiental sin que haya intervenido la Consejería de Medio Ambiente, ni siquiera se denuncian. Porque el Parque Natural de Sierra de Grazalema están construyendo 2 polígonos industriales que parece ser son totalmente ilegales. El promotor del ayuntamiento vulnera tanto el PUR como el PRUC como el PEGOU porque han destruido la tipología tradicional a que obligan estas normas, es decir, el tejado con teja árabe a 2 aguas, fachada blanca que han hecho famoso este pueblo. La Fiscalía denunció los hechos a instancias de Ecologistas en Acción y entonces el director general de Urbanismo requirió en mayo del 2014 al Ayuntamiento a anular el proyecto por su manifiesta ilegalidad y el Ayuntamiento se ha negado y han seguido las obras. Al igual que en Benaocá, que también el promotor de la zona franca de Cádiz, se están construyendo en medio del Parque Natural un polígono industrial enorme, Venta de Martín, cuyas obras comenzaron en 2008, cuando el plan parcial se aprobó en 2012 y sin evolución ambiental estratégica. Ni siquiera tiene un estudio de impacto ambiental. Se le ha pedido al Ayuntamiento la licencia y contesta que no la encuentra. Se ha denunciado reiteradamente a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y no se actúa. Por lo tanto, creo que son temas importantes. En mi segunda intervención seguiré apuntando algunas de las que creemos deficiencias de nuestros parques naturales. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente intervención a cargo del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora García Jiménez. Sí, gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, consejero. El que en Andalucía tenemos un patrimonio natural magnífico es una cosa que es indudable, una verdad que es indudable y que todos compartimos. Sin embargo, desde el Grupo Popular no compartimos muchas de las afirmaciones que ha hecho usted esta tarde respecto a la gestión de los parques naturales, de los 24 parques naturales que hay en Andalucía. Habla usted de interacción con el territorio, interacción con los habitantes. Eso es lo que sería lo deseable. Sin embargo, lamentablemente no es así. De hecho, los propios habitantes de todos los municipios que tienen parque natural en Andalucía se quejan de que la Consejería vive de espaldas a esos municipios y a esos habitantes. Ha dicho que nuestros parques naturales son los más regulados. Posiblemente sean los más regulados. Los más participativos no. Y en eso coincido con la portavoz del Grupo de Podemos. Hay muchos órganos de participación, es verdad, pero eso no significa que sean los más participativos, porque que en una junta rectora, en un consejo de participación, haya muchos miembros o se reúnan muchas veces, no significa que se participe. Y en eso nos hemos quejado en numerosas ocasiones, los miembros de esas juntas rectoras y esos consejos de participación, por la propia composición incluso de esos órganos. No solo ya por el funcionamiento, sino por la propia composición. También ha dicho usted que son los más gestionados. Seguramente, incluso yo llegaría a hablar casi de intervencionismo en muchas ocasiones. Pero eso no significa que sean los mejor gestionados. No son los mejor gestionados. Y le voy a poner un ejemplo, que además salió no hace mucho en los medios de comunicación. Tenemos muchos guardas, muchísimos, en los parques naturales andaluces. Y a la Consejería, antes de que usted llegase, el descontrol del propio parque móvil hizo que la Consejería limitase el gasoil mensual que tenían que gastar los guardas. Y estos se quejaron de que si en la primera semana del mes se acababa el gasoil, las 3 siguientes semanas no podían circular con el vehículo. Quiero decir con esto que a lo mejor son los más gestionados, como decía, pero no los mejor gestionados. Y mire, no es solo una impresión mía o del propio Grupo Popular. Y
vamos a hablar de datos, porque los datos seguramente serán bastante más objetivos que a lo mejor lo pueda ser yo. Los 24 parques naturales andaluces afectan a 243 municipios. Quiere decir que 1 de cada 3 municipios andaluces está en un parque natural. Y para dinamizar esos municipios se crearon los conocidos como planes de desarrollo sostenible, que antes no se llamaban así, que usted ha dicho que hoy se aprobaba el de Sierra María Los Vélez, que también se ha aprobado, creo, porque en el orden del día estaba el de la Sierra de Huetor, el segundo. Pues bien, los primeros planes de desarrollo sostenible de estos parques naturales son de mediados del 2000, 2005-2006. Y no sé cómo explicarlo o expresarlo para que sea más suave, pero desde nuestro punto de vista, los planes de desarrollo sostenible han sido el timo de la estampita, consejero, para estos 243 municipios. Y voy a ser más concreta. El objetivo de todos era muy claro: mejora del nivel y la calidad de vida de la población en los ámbitos de influencia de los parques naturales. Es decir, mejorar el nivel de vida y la calidad de la población de estos 243 municipios que le he dicho. Si nos cogemos cada plan, ese plan tiene una serie de medidas. Si quitamos, bueno, tienen entre 200 y 300 medidas cada plan. Si quitamos las de impulsar, fomentar, mejorar, que no son, digamos, cuantificables, y nos quedamos con las más tangibles, con las más cuantificables, pues estamos hablando de mejora de senderos, de mejora de caminos rurales, de arreglo de infraestructuras viarias y carreteras, de construcción de estaciones depuradoras, de mejora de saneamiento y abastecimiento, de mejora de los centros de visitantes y de recepción, de un montón de cosas, y todo eso estaba en los planes de desarrollo sostenible. Hasta ahí, bien. También decían qué organismos iban a encargar de cada cosa: la consejería, el ministerio, las diputaciones, etcétera, etcétera. Vale. Terminan la ejecución de esos planes de desarrollo sostenible, la consejería cuenta que de casi todos que están entre el 90 y el 100% de ejecución. ¿Cómo es posible? Resulta que en el plan pista que presentaba su compañero el consejero de Fomento hace unos días, están todas las, bueno, están prorrogadas para después de 2020 todas las carreteras que hablan los planes de desarrollo sostenible que se van a hacer. Estoy hablando del año 2005-2006. Resulta que en las obras de interés de la comunidad autónoma, en la obra hidráulica de depuración, de las que en esta comisión se habla día sí, día también, las de esos 243 municipios están todas en los planes de desarrollo sostenible. Siguen sin hacer. Por tanto, yo lo que le quiero pedir, por eso decía antes de que no son los mejor gestionados, lo que le quiero pedir desde el Grupo Popular en esta tarde, consejero, es que ahora, hace poco se aprobaba la redacción, que no salía la palabra, la redacción del segundo plan de Sierra Nevada. Hoy hemos hablado que se ha aprobado 2, se están aprobando el que se redacten los segundos planes de desarrollo sostenible. Yo solo le pido, consejero, que se tenga en cuenta el territorio y que si fríamente y con los papeles en la mano, con los datos, se coge usted en el año 2000 el estado de esos 243 municipios en Producto Exterior Bruto, en empleo, en aguas depuradas, en toneladas de basura reciclada, en todos los factores que se tenían en cuenta en esos planes, y se comparen con hoy, que han pasado 16 años, a ver si se ha mejorado. Y de la cantidad de dinero que se dijo que se invertía, que estamos hablando de miles de millones de euros entre todos los planes. Tiene que terminar, señora García. Voy terminando, señor presidente. No le voy a hablar porque son muchos miles de millones de euros. Por eso yo hoy le insisto, consejero, estamos a tiempo, estamos en los segundos planes de desarrollo sostenible. Usted anuncia que se van a ampliar los territorios de los parques naturales. Tenga en cuenta al territorio de verdad, tenga en cuenta a los habitantes, porque si en Andalucía tenemos 24 parques naturales, porque durante muchos años y siglos los habitantes del territorio los han cuidado y por eso los tenemos ahí. Así que creo que la consejería debía de tenerlos mucho más en cuenta. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Villamuñoz.
Gracias, presidente. Gracias, consejero. Bueno, pues gracias por la explicación tan extensa que nos ha dado sobre la gestión de los parques naturales. Creo que coincidimos todos los grupos que es un motivo más por los que sentirnos orgullosos en Andalucía, por lo mismo que sucede con la Alhambra, como puede suceder con la Mezquita, con nuestro Guadalquivir, pues también los parques naturales son otra joya de la corona en Andalucía. Y una joya de la corona, pues se puede decir la más grande, cuando hablamos, como ha dicho, de más de 1,5 millones de hectáreas o más del 16% del territorio que ocupa en Andalucía. Y creo que también nos podemos sentir orgullosos de la gestión y la profesionalización en la que a lo largo de estos últimos 25 años se ha trabajado, más de 30 años se ha trabajado, si hablamos del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, cómo se ha trabajado desde la Junta de Andalucía y desde la Consejería de Medio Ambiente en la gestión de estos parques naturales. Y tal como sucede con el Infoca, por ejemplo, ese grado de profesionalización, o como sucede en otras áreas de la Administración, como es salud, educación, turismo, asuntos sociales. Porque antes que nosotros pasaron muchos hombres y mujeres que han hecho que hoy contemos con estos 24 espacios naturales que son, junto con otros espacios protegidos, ejemplos de gestión y protección. Y en cuanto a la gestión, en general no coincidimos con Podemos en lo que ha expresado, ¿no? Hablamos de una planificación estratégica de los recursos, un plan de ordenación de los recursos naturales y plan rector de uso y gestión, que son verdaderas fuentes de conocimiento del territorio, son verdaderas guías de trabajo, y lo vemos cuando se está modificando ahora, como son herramientas muy útiles que incluso utilizan los propios ayuntamientos. Son verdaderos ejemplos de planificación, de gestión y evaluación de los recursos naturales, a los que, bueno, tal como se debe hacer en todas las áreas de la Administración, pero aquí también podemos decir que es un ejemplo de verdad, la que se hace por parte de los parques naturales en Andalucía. Y hablamos de dirección y de equipos técnicos, cuando se ha hablado también que conocen al dedillo estos parques, son profesionales enamorados de su trabajo, que dan más allá de sí, se puede decir, de lo que más allá de su propia jornada laboral, los conocemos cuando están en el territorio y cómo trabajan no solo aquello que incumbe estrictamente al parque, sino a las labores medioambientales, sino todo aquello que tiene que ver también con los ciudadanos, con los colectivos sociales, con los ayuntamientos, con los organismos empresariales, en todo aquello, porque son verdaderos actores, yo creo, de la gestión de la comarca, de los municipios donde está emplazado el parque. Y luego realizan los parques naturales y la gestión de las direcciones, yo creo algo muy importante también, que es la coordinación de los recursos, en ese sentido que decía. Porque como están enclavados en el propio meollo de estas comarcas, pues se dan cita en ellos todo tipo de actividades e iniciativas que hacen necesaria la coordinación, como bien decía, no solo interdepartamental de la Junta de Andalucía, que hay que destacarla, de planes de prevención, de cuando son tareas de prevención del Infoca, de puesta en marcha de actividades de educación ambiental, de conservación de la biodiversidad, sino también con otras administraciones, incluso con otras áreas de la Junta de Andalucía, que también hay que poner en valor, porque yo creo que ya son un referente, y lo son, y quiero decir, yo se lo quiero reconocer aquí públicamente, y cada vez se les demanda más en otras áreas y otros planes que se ponen en marcha, ¿no? Ya sea en agricultura, en empleo, en turismo, en educación, como digo, en innovación. Y es muy importante que esto sea así, porque en agricultura o en empleo, en los entornos rurales en los que están enclavados estos parques, pues lógicamente es fundamental que se coordinen con los grupos de desarrollo, con las políticas de empleo y de la Junta de Andalucía de Turismo, por ejemplo, y de cualquier otra, ¿no? Y en esto sí quiero hacer especial hincapié, si cabe, ¿no? La necesidad del impulso de la actividad económica que precisan estos espacios naturales, porque requieren que sean parques naturales, que sean espacios vivos, que no sean museos para ser contemplados solamente, y lo bueno y lo necesario es que en ellos que estén habitados, que convivan, y lógicamente es un problema en el que nos estamos encontrando en Andalucía cada vez más, porque la orientación hacia que la población está dirigiéndose hacia la costa o hacia los grandes focos de población nos hace que veamos en entornos rurales y en estos entornos también de espacios naturales cada vez más deshabitados, pues puede ser un problema a la práctica, ¿no? A lo largo, digo. Aldeas, pueblos, que pedanías estén habitadas, como puede suceder en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, yo creo que es el mejor exponente para que consigamos, bueno, un aprovechamiento sostenible del territorio y que se cuide de la mejor forma estos espacios naturales. En cuanto al uso público, como bien decía, es fundamental la diversificación, la mejora de la oferta, que haya cada vez más calidad, o el fomento de un uso respetuoso. Ha hecho alusión a más de 1.000 equipamientos, a más de 2.500 kilómetros de senderos, y por tanto eso requiere un esfuerzo atroz de mantenimiento
mantener 1.000 equipamientos que día a día pues están teniendo un uso constante por parte de la ciudadanía, o de esos 2.500 kilómetros de senderos, pues nos tiene que hacer ver a la hora del presupuesto y a la hora de disponer cuáles son las necesidades que también se plantean desde esta comisión, en la que acabamos de ver en el debate de esta mañana, dónde debemos dirigir los esfuerzos, ¿no? Porque el territorio es grandísimo, ese 16% que tenemos de toda Andalucía, para que miremos bien y sepamos dónde tenemos que dirigir también las inquietudes desde esta comisión. Y considero que lógicamente hay más que suficiente demanda para llevarla a cabo, que cualquier otra. Todas son legítimas, pero lógicamente algunas más prioritarias que otras. En cuanto al órgano de participación, pues yo creo que son instrumentos abiertos a la ciudadanía, también fundamentales. Juntas rectoras que conocen la previsión y las actuaciones previstas, y las conozco también de primera mano, yo por lo menos de los parques naturales y las juntas que he conocido, donde se participan asociaciones medioambientales, empresarios, ayuntamientos, sindicatos, y de forma muy activa, verdaderos espacios de encuentro, de diálogo, de discusión, y por tanto no sé a qué junta rectora hace referencia la compañera de Podemos, pero no son, por ejemplo, las que yo he conocido, ¿no? Y sin que debamos de dejar el empeño de trabajar con las comunidades locales, también como decía la portavoz del PP. Lógicamente es necesario vincular a la ciudadanía al territorio y de alguna manera pues también trabajar en ese sentido bidireccional, que se le traslade información y que se le recoja toda la información y propuestas de los colectivos. Pero yo creo que es algo que ya se viene haciendo, que es algo habitual que se hace en los órganos de participación de esta Junta de Rectoras y en el funcionamiento ordinario de los parques naturales. Por tanto, no es nada nuevo, por lo menos los que normalmente conocemos. No sé si puede haber alguna excepción en alguna ocasión, pero yo creo que son fundamentales y que eso se viene haciendo. Hay más cuestiones para destacar, ¿no? El trabajo que se hace en otras áreas específicas, como puede ser la marca Parque Natural, la Carta Europea de Turismo Sostenible, que también son estrategias que se trabajan por parte de los parques naturales, de la Junta Rectora y de esas direcciones de los parques, que dan un valor añadido más a toda la gestión del parque. Y luego un trabajo que se hace también a través de la gestión del agua y demás, que yo creo que por no pararme mucho más, pues la dejo para la segunda intervención. Gracias. Muchas gracias, señor Millán. Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Ciudadano la señora Escrivá. Muchas gracias, señor presidente. Como ya se ha dicho aquí, en Andalucía hay 24 parques naturales distribuidos a lo largo de las 8 provincias andaluzas. Y como soy de las últimas en hablar y con el objetivo de no resultar repetitiva, me voy a centrar en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, aunque estoy segura de que lo comentado sobre el parque se puede extrapolar a otros parques. Es cierto que en los últimos años hay un avance en este aspecto. Ahora bien, lo que nos interesa es evaluar las debilidades de esta regulación y hacer propuestas para mejorar la situación actual. Las debilidades que destacamos son que los habitantes, después de 25 años de su nombramiento, no ven ventaja ninguna, que los jóvenes se siguen marchando por falta de empleo, no aumenta el turismo residencial, las excesivas trabas administrativas hacen que no se atraiga la inversión sostenible y, por tanto, la economía se va debilitando. Muchos alcaldes se arrepienten de la decisión que tomaron de solicitar pertenecer al Parque Natural y se preguntan si es reversible. Llevamos 5 años sin recibir subvenciones y las que se recibieron en los últimos 15 años no se han rentabilizado ni en formación ni en mantenimiento y viabilidad de las empresas. Y le pongo, señor consejero, ejemplos concretos para que todos lo entendamos. Una empresa llegó a recibir 11 millones en subvenciones para desarrollar la transformación del corcho. 10 años después han desaparecido las 2 fábricas y se ha perdido el dinero. En otro caso, se obtuvieron 9 millones para la creación del primer gran secadero matadero de la Sierra Norte. La empresa ya no está en el parque y el matadero cerró hace 2 años, quedando abandonada la instalación. Habida cuenta de la cantidad de erario público que se ha dilapidado en muchos proyectos que se han subvencionado, desde Ciudadanos le queremos hacer las siguientes propuestas para evitar volver a cometer estos errores y seguir avanzando. Primera, invertir en industrias de transformación agroalimentaria de sus importantes valores, como el ibérico, el cordero, el corcho, que den un valor añadido a los mismos. Mejorar la coordinación y la participación de todas las instituciones que intervienen en el parque, como han dicho el resto de portavoces. Exigir que todas las subvenciones que se concedan
en el parque conlleven un compromiso medioambiental y de desarrollo del mismo durante un tiempo mínimo. Promocionar el parque a nivel turístico y de sus productos naturales o ecológicos. Mantener adecuadamente los monumentos naturales, como por ejemplo el Cerro del Hierro, no se puede visitar más que el 10%. Lleva 8 años pendientes de un arreglo para que puedan acceder las visitas con seguridad. Otro monumento, Cascadas del Huesnar. El año pasado murió un bañista y desde entonces lo único que hay es un vigilante. Tronco fósil, el segundo del mundo. El centro de visitantes... Tiene que ir terminando, señora. Sí, voy terminando. El centro de visitantes que se encuentra no tiene ni agua potable desde hace 10 meses, con lo que impide que escolares y menores lo visiten. Extender la recogida selectiva de residuos a campamentos de verano, casas rurales y demás establecimientos. Aumentar el número de actuaciones para prevenir los incendios y su rápida propagación. En definitiva, señor consejero, le pido que trabaje para que las poblaciones en zonas rurales de la sierra no desaparezcan por falta de empleo, que busque el equilibrio entre la protección ambiental y la economía y que se asegure que con el dinero público destinado a estas zonas se repercuta a largo plazo en el mayor número de personas posible, es decir, que apueste por una economía sostenible. Y si así lo hace, encontrará el apoyo de Ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Escrivá. Contesta el señor consejero. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias también a todos los portavoces por sus intervenciones y por sus apreciaciones. Con algunas de ellas coincido, como es lógico, y con otras no. En general, la importancia que todos le concedemos a los espacios naturales protegidos, parques naturales o otras figuras de protección, bueno, yo creo que es positivo. No siempre ha sido así. Lo vemos ahora, afortunadamente, como algo asumido, algo normal, pero no siempre ha sido así. No siempre ha habido consenso en cuanto a que la protección de determinados espacios naturales era positivo. Pero bueno, entrando en materia, bueno, la portavoz de Podemos ha hecho un amplio recorrido sobre la cuestión y bueno, ha hecho hincapié en que no se han cubierto las expectativas, en la participación, a su juicio, mejorable, desidia administrativa, etcétera, etcétera, y luego ha hecho algunas preguntas concretas sobre el estado de tramitación de determinadas ampliaciones, incluso declaración de espacios naturales, entre otras cuestiones. No tengo tiempo para todo, pero bueno, voy a entrar en materia, ¿no? Hombre, lo de que no se han cubierto las expectativas es una opinión que yo no comparto. Siempre se puede hacer más, es cierto. Probablemente, seguro, hay cuestiones que mejorar, pero si las expectativas, si entendemos por las expectativas que la declaración de un espacio natural tenga como objetivo fundamental y obvio la protección del propio espacio y que esa protección ayude al desarrollo sostenible y sea, bueno, pues un acicate más que una rémora para la economía de los municipios que se asientan en esa zona, hombre, con todos los matices que se les quiera poner, pero yo creo que sí se han cubierto las expectativas. Habla usted de participación, de que los órganos de participación se han convertido en órganos, bueno, pues con muy poca actividad y que se ven poco menos que asuntos de trámite. Hombre, yo en esta cuestión no solo no estoy de acuerdo, sino que personalmente participo, al menos en los, como todo el mundo sabe, los consejos de participación de Sierra Nevada y de Doñana, y desde luego le puedo garantizar que en pocos órganos tengo yo representación más dinámicos. Podría poner ejemplo, cuando en Sierra Nevada se ha hablado de agricultura, literalmente no hemos cabido en la sala de la delegación del Gobierno porque ha ido prácticamente quien ha querido, obviamente sin voz y sin voto muchas de las personas que asistían,
que la delegaban en otras, participaban en el órgano y, por tanto, su voz finalmente se oía, pero no se le prohibía la entrada a nadie. Y además es una indicación que cualquier asunto que alguna institución, alguna asociación con implantación en el territorio quiera tratar en un patronato de algún espacio, en un consejo de participación, se haga. Y le voy a poner otro ejemplo, y precisamente no es de mi etapa de consejero, pero en Huelva, en el paraje natural Marismas del Odiel, no necesariamente un parque natural, pero desde luego un espacio de mucha importancia, bueno, pues una asociación que también es un partido político, como es la Mesa de la Ría, que no tiene representación en el patronato, pidió oficialmente participar en uno y automáticamente no es que no se le permitiera, sino que se le invitó a participar, expuso lo que quiso exponer y, por tanto, bueno, creo que son dos ejemplos muy cercanos. Estoy seguro que en el resto de los espacios la cuestión es muy parecida, pero lo cierto es que no puedo estar de acuerdo con que estos órganos estén muertos o tengan escasa participación. No puedo estar de acuerdo. Y muy rápidamente, Sierra de las Nieves. Bueno, pues estamos esperando que el organismo de parques nacionales nos remita la documentación que se le ha enviado para seguir tramitándola aquí, pero ahora mismo está en el trámite del Ministerio, lo estamos esperando, sabemos que es algo que se ve con simpatía y que, bueno, creemos que es cuestión de tiempo que tengamos un tercer parque nacional en Andalucía, pero en eso estamos ahora mismo. En cuanto a Castril, decirle que esta misma semana el director general de Gestión del Medio Natural y Espacios Naturales Protegidos se reúne con los alcaldes para ir analizando o avanzando, porque si hay una cuestión que nosotros tenemos clara es que cualquier declaración nueva de espacio natural protegido o cualquier ampliación de los existentes tiene que ser de abajo arriba, si no estamos condenados a fracasar. Eso creo que la experiencia, después de este tiempo, lo ha dejado muy claro, y si no lo hacemos de esta manera, pues estamos, como digo, condenados a fracasar. Yo soy de la opinión que cualquier ampliación, con su explicación y técnica, ¿no?, y su mejora para la supervivencia del propio espacio, es buena, pero, insisto, tiene que ser de abajo arriba sin ninguna duda. Si no, insisto, estamos condenados a trabajar. Y lo mismo con Despeñaperro o con Grazalema. Estamos en contacto permanente con el territorio. No es fácil poner de acuerdo a tanta gente, eso es verdad. No es fácil que todo el mundo esté de acuerdo, pero si no es con el consenso y el acuerdo, insisto, una ampliación o una nueva declaración de espacio natural estaría condenada al fracaso. En eso creo que usted también lo ha manifestado y en eso sí estoy de acuerdo. El Partido Popular ha pedido más interacción con los habitantes. Bueno, yo creo que lo que estoy diciendo la explicación vale también para esta apreciación que ha hecho la portavoz del Partido Popular. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que los ciudadanos, que efectivamente son los que a lo largo de la historia ellos y sus antepasados, pues han permitido, ¿no?, que los espacios lleguen en el estado de conservación actual y que, bueno, pues tengan el mérito suficiente como para ser protegidos, tienen que tener un papel importante. Y en ello estamos. Yo también conozco quejas, hay de todo, no hay unanimidad. Creo que usted, bueno, pues ha ido también a la mayor y ha dicho que todo el mundo vive de espalda o que todo el mundo dice que nosotros trabajamos de espalda a los habitantes. Bueno, no creo que sea así, aunque es verdad que, hay que hacer un esfuerzo, yo lo asumo y además creo que se ha avanzado bastante en este sentido, ¿no? Y en cuanto a los planes de desarrollo sostenible, usted ha dicho que han sido el timo de la estampita. Yo no estoy de acuerdo absolutamente de ninguna manera, ¿no? Han cumplido su papel, fueron los primeros planes. Por supuesto que hay cuestiones que mejorar. Entendemos que estos segundos que estamos empezando a aprobar ahora
o por lo menos su redacción, voy terminando ya, mejorarán los primeros, pero también decirle que en esta ocasión, además, van a tener un carácter más práctico. Nos vamos a alejar de eso que usted decía, de fomento de o tal. Van a ser mucho más prácticos, además, con, bueno, pues, una cuantificación económica concreta, porque efectivamente lo que perseguimos es el resultado. Y luego, un dato muy importante que yo repito muchas veces, y es que esto sirve para todo el mundo, ¿no? Y es que los datos están ahí. La renta per cápita de los municipios que pertenecen a espacios naturales protegidos sube más que la renta de los municipios rurales que no pertenecen a espacios naturales protegidos. Por tanto, el mito de que un espacio natural es una rémora para el desarrollo, simple y llanamente no es así. Y en cuanto a PSOE y Ciudadanos, agradezco las palabras del portavoz del PSOE en cuanto al esfuerzo que estamos haciendo y que se ha hecho históricamente. Es que es cierto, es que estamos hablando de miles y miles de metros cuadrados de terreno protegido, de decenas y decenas de espacios naturales protegidos. Y no es fácil, no es fácil. Por tanto, yo creo que los técnicos que se dedican a esto, que también en este campo, en esta materia, podemos presumir de ello, son los responsables primeros de que tengamos una red de espacios naturales protegidos, yo creo que con una salud buena. Así es que estoy completamente de acuerdo y, en cuanto al fomento de la economía de estos municipios, de los espacios, no puedo estarlo más. No puedo estarlo más. Los planes de desarrollo sostenible están para eso y espero que estos segundos pues cumplan esta función. Y en cuanto a Ciudadanos, habla de mejorar la coordinación, y bueno, ha hecho básicamente un recorrido por el parque de la Sierra Norte, que hemos hecho poco, hemos hecho mucho. Bueno, yo creo que, como cualquier otro espacio natural protegido de Andalucía, no se sale de la media, no se sale de la norma. Cuando hay un problema, actuamos. Habla usted del desgraciado accidente en el que murió una persona y dice usted que no hemos hecho nada más que poner un vigilante. Hombre, no creo que sea poco. Aparte, hemos hecho más cosas. Hemos señalizado, como se pidió en esta misma comisión, una señalización nueva, se ha extremado la vigilancia con el ayuntamiento y se han puesto vigilantes. Bueno, no es poca cosa, no es poca cosa. Nada más. Muchas gracias, señor consejero. Iniciemos el segundo turno. Tiene la palabra la señora García Bueno. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero, por todas las aclaraciones, pero me gustaría, en el poco tiempo que me queda, señalar 5 puntos que para nosotros también son importantes. Cuando se promueve la agricultura ecológica en los parques naturales y se utiliza su progresión como indicador positivo, las propias administraciones, tanto la Consejería de Fomento, ADIC, Diputaciones, utilizan el glifosato en cunetas y demás infraestructuras, sin ninguna restricción y con el apoyo de la propia Consejería, lo cual nos parece que habría que empezar a cambiar esta dinámica. Otra de las cuestiones que nos preocupan es que hay parques naturales que parecen más que naturales, algunos son cinegéticos. Tema Hornachuelos, los Alcornocales o Sierra Norte, la mayor parte de su superficie son cotos de caza en los que se permite casi todo. Los planes de caza incluyen medidas excepcionales para cazar durante un periodo superior a lo permitido y se autorizan sistemas de control de depredadores que vuelven a las viejas prácticas. Del exterminio de alimañas, como un portavoz del PSOE hablaba esta mañana aquí, y se permiten las capturas de miles de fringílidos y los parques naturales sin que ni siquiera los directores conozcan lo que realmente está pasando. Y otra de las cuestiones que nos preocupa a nuestro grupo parlamentario es, leíamos hace unos días, una noticia referente a las posibles autorizaciones de la Junta para la construcción del campo de golf Sorbas Callon con 500 viviendas unifamiliares. Señor consejero, ¿qué postura tiene su consejería al respecto, teniendo en cuenta que tanto el campo de golf como las 500 viviendas tendrían que abastecerse del agua subterránea del acuífero de Altos Aguas, declarado sobreexplotado por la propia Junta de Andalucía en un 400%? Es decir, se extrae un 400% más de los recursos al año. Estas aguas mantienen los manantiales del paraje natural del CAC en Yeso de Sorbas y todo el complejo ecosistema de la zona, fauna,
flora y cavidades en yeso. Los manantiales están en grave peligro de extinción debido a las concesiones de agua que la Junta de Andalucía ha permitido para el establecimiento de regadío para olivar superintensivo durante 5 años. ¿Considera viable su consejería este proyecto a la vista de estos sus propios datos? Y otra cuestión, ¿qué plan tiene la Administración para frenar el avanzado proceso de deterioro de las estructuras del Parque Natural Bahía de Cádiz, que amenaza la supervivencia del mismo? Concretamente en las fincas que figuran a su nombre y en general las restantes. ¿Tiene alguna iniciativa para evitar la desaparición del patrimonio histórico de la zona, como las casas salineras, molinos de marea o baterías militares? Y, por último, ¿cómo se va a aplicar el Manual de Buenas Prácticas sobre Accesibilidad en Espacios Naturales de Andalucía, señor consejero? Muchas gracias. Muchas gracias, señora García. Bueno, señora García Jiménez. Sí, gracias, presidente. Consejero, yo no he dicho que los parques naturales supongan una rémora para el crecimiento de los municipios. Yo he dicho, y quizá no me haya explicado suficientemente bien, yo he dicho que los planes de desarrollo sostenible tenían unas altas expectativas para esos municipios que no se han cumplido. Seguramente, si se hubiesen cumplido, pues esos municipios estarían bastante mejor de lo que están. No es el que crezcan más lentamente que los demás, sino el que si se hubiesen cumplido esos planes de desarrollo sostenible. Por eso me alegro de que haya dicho de que esta segunda generación de planes va a ser más práctica y me imagino que posiblemente será más realista, o por lo menos eso espero, que se pongan las cosas que se puedan cumplir. Aparte de esta aclaración y respecto a estar de espaldas al territorio o no, yo lo que quiero decir es que es distinto un proceso participativo en una gestión de un espacio natural y luego la convivencia de la figura de protección y de quien gestiona ese espacio con todos los habitantes de esos municipios. El hecho de que la población de los municipios con parque natural no asuman a quien los gestionan o trabajan en él como propios, sino como, no vamos a decir enemigos, pero como hostiles, significa que algo no estamos haciendo bien. Y se trata, creo yo, de que se asuma como propio, como una parte más del municipio, una parte más de los vecinos, del territorio, y no digo, ya digo, como algo externo o ajeno y hostil. Y ustedes hacen muchos estudios de la sensación que se tiene en los municipios sobre la gestión. De hecho, para hacer los propios planes se hacen ese tipo de encuestas y demás. Compruébelo, consejero, y verá como no está muy lejos de lo que le estoy diciendo. Por último, y termino, presidente, aparte de los planes de desarrollo sostenible, le quería preguntar qué pasó con el plan de choque por el empleo y su vertiente forestal. Tenemos muchos montes públicos que son un auténtico polvorín, consejero. Hay que centrarse en el resalveo de esos montes públicos. Hable con la consejera de Agricultura. El plan encaminado se llamaba antes, ahora se llama conectado, va cambiando de nombre. Se ha mermado mucho los caminos rurales. Y, por último, y ya una pregunta casi personal, desde el año 2008 no se convocan las subvenciones de la Red Natura 2000. ¿Sabemos cuándo van a volver? Muchas gracias. Muchas gracias, señora García Jiménez. Señor Millán. Muñoz. Bueno, no sé, me había parecido escuchar. Bueno, pues no, básicamente para resumir también, yo creo que cuando el Partido Popular pues habla básicamente de los planes de desarrollo sostenible o el Grupo Podemos se ha referido solo a casos específicos y particulares de lo que se están dando en los parques, es porque coincidimos todos en que hay una valoración general muy positiva de la gestión que se está realizando. En definitiva, yo creo que lo que estamos abordando en esta comparecencia es el balance general de la gestión de los parques naturales, más allá de entrar en cuestiones puntuales, y yo creo que debe ser positiva. Insisto en lo que decía en mi primera intervención, en que hacen una gestión muy vinculada al territorio. Yo sí lo creo, cada vez más esa vinculación que tienen.
que son verdaderos referentes en sus comarcas y lo han ido creciendo, yo creo, en los últimos años, aún con limitaciones, como decimos. Lógicamente, intervienen en muchas áreas, cada vez son más demandados en más ámbitos de intervención y, lógicamente, pues les conlleva pues tener dificultades para llegar a todos sitios. Y es difícil porque con los recursos y las mimbres que hay, que son limitados tanto en materiales, en personal técnico, como en recursos, pues, lógicamente, en recursos humanos, pues lógicamente es difícil que se llegue a todos sitios. Y respecto a la participación, coincido con el consejero. Lógicamente depende de cada parque, de cada junta rectora, de los participantes, pero en definitiva existe gran dinamismo por parte de las distintas juntas rectoras, más allá de que en algunas puntualmente pues no haya una demanda puntual, ¿no? Pero generalmente son, como decía al principio, en mi primera intervención, pues, ámbitos de discusión, de encuentro, de diálogo muy interesantes, ¿no? En definitiva, pues felicitar al consejero, a la consejería y a todo el equipo por la gestión que hacen, lógicamente, con los parques naturales. Muchas gracias, señor Millán. Cierra esta comparecencia el señor consejero. Bien, bueno, para terminar y con carácter muy general, hombre, decir rotundamente, de verdad, que reconociendo que todo es mejorable, que a mí me gustaría tener más personal, más presupuesto para la gestión de nuestros espacios naturales, por supuesto, pero sinceramente, somos muy bien valorados en el ámbito internacional en comparación con otras comunidades autónomas, además teniendo en cuenta el porcentaje tan tremendo de la superficie de Andalucía que está incluida en espacios naturales protegidos. Y sinceramente se puede criticar algunas cuestiones, yo lo acepto, pero en términos generales yo creo que los andaluces tienen que estar muy satisfechos de la gestión que la Junta de Andalucía hace de sus espacios naturales. Y luego hay millones de cuestiones sobre las que podemos discutir con toda seguridad. Habla usted, portavoz de Podemos, de la agricultura ecológica. Bueno, en fin, afortunadamente, como usted sabe perfectamente, somos referencia internacional junto con Italia en agricultura ecológica. Muchas de esas hectáreas se asientan en espacios naturales protegidos. Bueno, usted dice, algo estaremos haciendo mal, es probable, pero también algo estaremos haciendo bien. Y yo creo que esta es una cuestión en la que, sinceramente, podemos sacar pecho, ¿no? No estoy de acuerdo con que los parques naturales, o algunos de ellos, sean prácticamente unos cotos de caza o unos parques cinegéticos. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, básicamente porque conozco lo que ocurre en los parques naturales y eso no es lo que ocurre, en mi opinión, y porque además la otra parte se queja de lo contrario. Por tanto, algo no cuadra. Su grupo me preguntó en el último pleno pues por una prueba deportiva, ¿no?, por el parque de Alcornocales, con una preocupación que yo entiendo y comparto, de que, bueno, no es la actividad más lesiva para un espacio natural, pero bueno, es algo que hay que controlar y que tener en cuenta. Es decir, que los espacios, la intención de esta consejería efectivamente es abrirlos a la gente y que los disfrute, porque cuanto más y mejor conozca los espacios naturales, más los va a querer y más los va a proteger. Y eso se hace dándolos a conocer a la gente. En Bahía de Cádiz, si hay algún parque en el que estamos teniendo, yo creo que una actividad importante es Bahía de Cádiz. Las casas salineras pues se están restaurando poco a poco. Ojalá las pudiéramos restaurar en un solo ejercicio. No es posible. Hay que ir haciéndolo poco a poco, pero usted sabe que se va avanzando. Efectivamente, hace 10-12 días presenté el manual de buenas prácticas para el uso de los espacios naturales para las personas con discapacidad, que tienen el mismo derecho que las que no tienen ningún tipo de discapacidad. Se está dando a conocer conjuntamente con las asociaciones, con el sector, y se está extendiendo a toda Andalucía, aunque efectivamente el de Bahía de Cádiz fue de alguna manera pionero. A la portavoz del PP decirle que quizás no me expliqué yo bien. Yo no he dicho que usted dijera que los parques son una rémora. No lo dijo. Y además estoy seguro que no lo piensa. Pero los PDS, pues sí se han cumplido en gran medida. Se han cumplido en gran medida y los datos están ahí. Sí, se hubiera podido avanzar más. Hemos aprendido de lo que no hemos hecho bien y lo vamos a incorporar a los segundos planes de desarrollo sostenible. Yo no sé si los parques siguen siendo hostiles para mucha gente. Seguramente para alguna gente sí. Yo me preocupo
y trabajo para que esto no sea así y para que los gestores de los parques sean personas integradas en el territorio y, bueno, personas del territorio como los que no gestionan el parque y que tienen el mismo derecho a beneficiarse del mismo. Y el plan de choque en su vertiente verde, yo los viví como delegado del Gobierno en la provincia de Huelva. La verdad es que fue un trabajo, yo creo que importante. Se crearon miles y miles de jornales y, bueno, la Junta de Andalucía pues trabaja, como usted sabe, para que estos planes, lamentablemente, mientras los índices de paro en Andalucía sigan siendo los mismos, pues se vayan repitiendo conforme la disponibilidad presupuestaria lo permita. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero.